En este video hacemos un estudio descriptivo macroscópico del sistema nervioso central y su sistematización con las vías de conducción. El recorrido de las mismas se muestra con una metodología clara y de fácil interpretación. El sistema nervioso periférico está representado por la descripción de los nervios craneales y raquídeos y el sistema nervioso vegetativo. Hacemos una minuciosa observación del oído, mostrando estructuras que son poco visibles por los métodos habituales. El sentido de la vista lo representamos en forma simple y efectiva. La cabeza y el cuello, de difícil aprendizaje por su compleja estructura, los vemos de una manera esquemática y precisa. Para todo ello, utilizamos dibujos, esquemas animados, figuras de los libros de texto, maquetas, preparaciones, algunas efectuadas por represión y corrosión, y cortes anatómicos. La neurona es la célula que tiene por función el procesamiento y la transferencia de la información en el sistema nervioso. La comunicación interneuronal se llama sinapsis. El potencial de acción recorre el axón de la neurona presináptica hasta llegar a las terminales sinápticas. Allí se produce la liberación del neurotransmisor que difunde en el espacio sináptico hasta llegar a los receptores de la célula postsináptica. Este mecanismo cambia las propiedades eléctricas de la membrana de la segunda neurona y genera, en este caso, un nuevo potencial de acción. Abordamos el sistema nervioso central en un feto de 8 semanas de desarrollo embrionario. Situamos 3 vesículas encefálicas, la anterior o prosencéfalo, la media o mesencéfalo y la posterior, el rombencéfalo. Abordamos a continuación el sistema nervioso central en el adulto. Debajo de los huesos que constituyen la calota, ubicamos las meninges, elementos de protección. La masa encefálica, el hemisferio cerebral, y por debajo y delante el tronco encefálico y detrás el cerebelo. La totalidad de los elementos nombrados se hallan protegidos dentro del cráneo óseo. La protección es dada por delante por el hueso frontal, arriba el parietal y por detrás el occipital. Situamos el seno venoso longitudinal superior en el espesor de las meninges. La cara interna del hemisferio cerebral derecho en torno al cuerpo calloso, por debajo el tronco encefálico y la situación del hemisferio cerebeloso. En la superficie externa del hemisferio cerebral izquierdo, situamos los elementos de división topográfica, la cisura de Rolando y la cisura horizontal o de Silvio. Ambas son tomadas como elementos de división topográfica. Observamos Rolando, cisura vertical, y Silvio, horizontal. Dirigiéndonos por delante de la cisura de Rolando y por delante y arriba de la de Silvio, situamos el lóbulo frontal. Por detrás de la cisura de Rolando, el lóbulo parietal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Y por último, el lóbulo occipital, tomado con la cisura perpendicular externa. Por debajo y delante el tronco encefálico y detrás el hemisferio cerebeloso. La superficie de la corteza cerebral se halla funcionalmente dividida en áreas topográficas. Estas, originalmente descritas por Brodmann, sitúan un sector prerolándico o motor primario y secundario, un sector post-rolándico o sensitivo primario. Por detrás, en el lóbulo occipital, las áreas 19, 18 y 17, visuales secundarias y primarias. Dirigiéndonos al labio inferior de la cisura de Silvio, las áreas auditivas primaria y secundaria. En el hemisferio cerebral derecho
situamos la cisura de Silvio y de Rolando. Por delante de la cisura de Rolando, el lóbulo frontal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Por detrás de Rolando, el lóbulo parietal. Y por último, el lóbulo occipital. Si resecamos las adyacencias de la cisura de Silvio en cuña, situamos el lóbulo de la ínsula. Abordando ahora la cara interna del hemisferio cerebral derecho, ubicamos el cuerpo calloso, la cisura pericallosa y la cisura calloso marginal. La situación de la muesca de la cisura de Rolando, la perpendicular interna y la cisura calcarina. Dirigiéndonos al sector anterior, ubicamos la circunvolución pericallosa entre el surco del cuerpo calloso por debajo y el calloso marginal por arriba. La circunvolución frontal interna o superior. Por detrás, la ubicación del lobulillo paracentral del cerebro. La precuña y por último, la cuña. El cuerpo calloso constituye una formación interhemisférica de conexión. En él se describen el pico, la rodilla, un sector medio o cuerpo y el rodete. Por debajo, el septum lucidum. Él concluye en el trígono cerebral, pilar derecho, hasta la comisura blanca anterior, el quiasma óptico seccionado y el relieve en el tercer ventrículo del tálamo óptico. La maqueta nos ilustra una sección frontal de ambos hemisferios. Reparamos el lóbulo parietal, la cisura de Silvio y la ínsula. El cuerpo calloso es reparado como elemento de interconexión. Las fibras anteriores son denominadas forceps minor y las fibras posteriores forceps mayor. La vista oblicuo y lateral del mismo, con su pico, rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. La sustancia gris intrahemisférica se organiza en núcleos que representamos por esta maqueta. El núcleo caudado con su cabeza, el cuerpo, terminando en la cola, el núcleo amigdalino, por fuera el núcleo lenticular y en el seno de la formación nuclear el tálamo óptico. Dirigiéndonos ahora al sector derecho de los núcleos de la base del cerebro, podremos distinguir una enorme cantidad de fibras que se despliegan a la manera de abanico. Parten ellas desde la cápsula interna y constituyen la denominada corona radiada. Las fibras transitan por el centro oval de ambos hemisferios, conectando la corteza cerebral con niveles inferiores del sistema nervioso. Ubiquemos ahora los núcleos en el cerebro. Se sitúan por debajo del cuerpo calloso y entre ambas ínsulas. La situación tridimensional de la maqueta con el núcleo caudado, el núcleo lenticular, amigdalino y ambos tálamos ópticos. La cuidadosa disección de la corteza cerebral de un hemisferio derecho nos pone al descubierto la corona radiada. Habiendo resecado la corteza cerebral, apreciamos con toda nitidez las fibras y los sectores unciforme y arciforme de conexión. Situémonos ahora en el plano horizontal. La maqueta ilustra la cabeza del núcleo caudado, su trayecto antero-posterior y la sección de la cola. Por dentro, el tálamo óptico,
seccionado en el hemisferio izquierdo, y por fuera el núcleo lenticular. La situación de la cápsula interna entre los núcleos lenticular por afuera, tálamo y caudado. Procederemos a continuación a aislar estos núcleos para observarlos en mayor detalle. Si retiramos las formaciones nucleares, podremos situar por delante el núcleo caudado, por detrás el tálamo óptico, ambos en el sector medial, y por fuera el núcleo lenticular. El espacio correspondiente a la cápsula interna, a través del cual discurren las fibras ascendentes y descendentes. La representamos y señalamos sus porciones. El brazo anterior de la cápsula interna, entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. La rodilla entre caudado, lenticular y tálamo, y el brazo posterior de la cápsula interna. Retirando de la maqueta los núcleos de la base cerebral, damos paso al sistema de cavidades encefálicas. Este se halla constituido por dilataciones, los ventrículos y sectores de comunicación intermedia. La represión con acrílicos del sistema nos permite ubicar la situación del ventrículo lateral con su porción frontal, encrucijada y prolongación temporal. En la observación lateral, por dentro de los ventrículos laterales, situamos el tercer ventrículo, su receso preóptico y el orificio correspondiente a la comisura gris intertalámica. En la vista anterior, ascendemos con la represión del cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los orificios interventriculares o de Monro. Tridimensionalmente, situamos en el perfil lateral izquierdo la represión total del sistema, la prolongación frontal del ventrículo lateral, por detrás de la encrucijada la prolongación occipital y por delante y debajo de la encrucijada la prolongación temporal. Resecando el techo del ventrículo lateral del hemisferio cerebral izquierdo, abordamos su cavidad. Descubrimos en ella el plexo coroideo, a partir del cual se forma el líquido cefalorraquídeo. El corte parasagital del hemisferio cerebral nos permite descubrir en el centro la masa correspondiente al tálamo óptico. Por encima de él, las fibras de la corona radiada. Por detrás, la encrucijada ventricular y por debajo, la prolongación esfenoidal y el hipocampo. Los cortes del encéfalo permiten observar las estructuras internas y sus relaciones. Esto facilita la interpretación de las imágenes obtenidas con los nuevos métodos de diagnóstico en el ser vivo. Los cortes seriados, vértico-transversos, trazados tomando como referencia puntos de reparo en la cara medial del hemisferio, fueron descritos por el profesor Jacob. En el corte prefrontal, que pasa por el tercio anterior del lóbulo frontal, reconocemos la cara medial del lóbulo frontal, la inferior y la externa, la corteza cerebral constituida por sustancia gris y el centro oval por sustancia blanca. En el corte frontal, que divide los 2 tercios anteriores del tercio posterior del lóbulo frontal, observamos la cara medial de dicho lóbulo, la inferior y la externa, y su centro oval.
En el corte precalloso, que pasa por delante de la rodilla del cuerpo calloso, distinguimos la cara medial del lóbulo frontal. Aparece el lóbulo temporal. Señalamos la cara externa del lóbulo frontal, el centro oval, la rodilla del cuerpo calloso y las fibras del forceps minor o anterior. En el corte anterocapsular, que pasa por el pico del cuerpo calloso, vemos la cara interna del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y su centro oval, la cisura de Silvio, la cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, el cuerpo calloso, el septum lucidum, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Aparece en la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, y entre ambos el brazo anterior de la cápsula interna. En el corte genículo capsular, que pasa por la comisura blanca anterior, descubrimos la cara interna del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, la cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, el cuerpo calloso, el septum lúcido, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Aparece el trígono, cabeza del núcleo caudado, putamen, rodilla de cápsula interna, cápsula externa, antemuro, cápsula extrema, comisura blanca anterior y el núcleo amigdalino en el lóbulo temporal. En el corte posterocapsular, que pasa por la comisura gris intertalámica, reconocemos la cara interna del lóbulo frontal, la circunvolución del hipocampo, lóbulo temporal, lóbulo de la ínsula, cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, cuerpo calloso, septum lúcido, trígono, prolongación frontal del ventrículo lateral, cuerpo del núcleo caudado. Aparece el tálamo, núcleo lenticular y sus porciones, interna o globo pálido y externa o putamen, brazo posterior de la cápsula interna. Aparece la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral y el asta de Amón. En el corte retrolenticular, que pasa por la comisura blanca posterior, observamos la cara interna del hemisferio, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, la cara externa del lóbulo parietal y su centro oval, el cuerpo calloso, el trígono cerebral, la prolongación frontal del ventrículo lateral, el núcleo caudado, el tálamo, la porción retrolenticular de la cápsula interna, la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral, asta de Amón, cuerpo abollonado y cuerpo franjeado o fimbria. En el corte de la encrucijada ventricular, que pasa por delante del rodete del cuerpo calloso, distinguimos la cara interna del hemisferio, el lóbulo temporal, la cara externa del lóbulo parietal y su centro oval, el rodete del cuerpo calloso, la encrucijada ventricular con la prolongación frontal y esfenoidal, y en su interior el plexo coroideo. En el corte retrocalloso, que pasa por detrás del rodete del cuerpo calloso, vemos aparecer la prolongación occipital del ventrículo lateral, el forceps major y el bulbo, la cisura calcarina y el espolón de Morán, el surco temporo-occipital interno con la eminencia colateral de Meckel, tapetum, radiaciones ópticas
y fascículo longitudinal inferior. En el corte parieto-occipital, que pasa por el tercio anterior del lóbulo occipital, descubrimos la cisura calcarina, la prolongación occipital del ventrículo lateral, el tapetum, las radiaciones ópticas y el fascículo longitudinal inferior. En el corte parieto-occipital, que pasa por el tercio posterior del lóbulo occipital, reconocemos la cisura calcarina y el fascículo longitudinal inferior. En el corte horizontal, que pasa por el cuerpo calloso, observamos en el segmento superior, visto por debajo, el cuerpo calloso, la prolongación frontal del ventrículo lateral y la cabeza del núcleo caudado. En el segmento inferior, visto desde arriba, descubrimos el cuerpo calloso, el forceps minor por delante y el forceps major por detrás, la cabeza del núcleo caudado, la prolongación frontal del ventrículo lateral en el fondo del tálamo y las fibras superiores de la cápsula interna. En el corte horizontal, que pasa por la rodilla y rodete del cuerpo calloso, reconocemos la cabeza y cola del núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, el brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, la cápsula externa, el antemuro, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula. En el corte horizontal de ambos hemisferios vemos el cuerpo calloso, el septum lucidum, la prolongación frontal del ventrículo lateral, la cabeza del caudado, el tálamo, el globo pálido y putamen del lenticular, la cápsula interna y sus tres porciones, la prolongación occipital del ventrículo lateral, el plexo coroideo, el tapetum y las radiaciones ópticas. Aislamos a continuación el tronco encefálico, por debajo el bulbo raquídeo y la oliva vulvar, la protuberancia, el quiasma óptico seccionado, el tálamo óptico seccionado y el cuerpo calloso con el ventrículo lateral en torno al tálamo óptico. Ubicaremos las estructuras del tronco encefálico en el cráneo. En el corte parasagital, la tienda del cerebelo, formación de la dura madre. Por debajo de ella, el hemisferio cerebeloso y por último, el bulbo raquídeo y la emergencia de las raíces de los nervios espinales. El cerebelo en la vista superior y posterior, el sector del vermis cerebeloso y a ambos lados los hemisferios cerebelosos. El surco primario, el surco postclival y por detrás el surco circunferencial, dividiendo el hemisferio en un sector superior y uno inferior. En cada hemisferio se distingue un lóbulo anterior, un lóbulo cuadrilátero posterior y el lóbulo semilunar. En el sector del vermis, el culmen por delante y el declive por detrás. Pasando ahora a la vista anterior, observamos el cerebelo, el surco circunferencial, la mitad superior y la inferior de cada hemisferio, la amígdala en relación al ángulo pontocerebeloso y el flóculo. Habiendo resecado el tronco encefálico, bulbo y protuberancia, abordamos el cerebelo en el sector anterior. La língula,
el velo medular superior y el nódulo. La sección horizontal del tronco nos permite ubicar el bulbo raquídeo, cuarto ventrículo, vermis cerebelosa y el hemisferio cerebeloso con la distribución en folias de su corteza. La ampliación del bulbo raquídeo, en el que observamos claramente las pirámides vulvares, la oliva inferior y el sector correspondiente a los núcleos vulvares. Abordando el cerebelo en un corte horizontal inferior, en la sustancia blanca central hemos de ubicar los núcleos cerebelosos. Estas formaciones se describen desde afuera hacia adentro, denominándose núcleo dentado, emboliforme, globoso y por delante y dentro los del techo. El corte parasagital del tronco, con la ubicación del cuarto ventrículo, pelo medular superior y el plexo coroideo en la profundidad. Ampliamos el corte sagital y situamos los pedúnculos cerebrales. Por debajo la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y a partir de él el cuarto ventrículo, ascendemos por el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y por el orificio interventricular llegamos al ventrículo lateral. Por debajo y delante el hipotálamo. Delante de la protuberancia, el clivus, ascendemos hasta la silla turca y en su interior descubrimos la hipófisis y el tallo hipofisario. Su relación por delante con el seno esfenoidal. Ubicados ya topográficamente, describimos el tronco encefálico en su vista anterior, el bulbo y protuberancia, y por fuera los hemisferios cerebelosos. En el bulbo, el surco medio, la pirámide vulvar por fuera y la oliva vulvar. El surco bulbo protuberancial, la protuberancia. En su límite superior el nacimiento del motor ocular común, por fuera el patético, el trigémino, el nervio facial, el nervio cócleo vestibular, los pares 9, 10 y 11 retroolivares y por delante el 12º par. Por último, el origen del motor ocular externo. Concluimos con el piso del cuarto ventrículo. Formación romboidea a la que accedemos habiendo retirado el cerebelo. En la línea media, el tallo del calamus scriptorius. En el triángulo superior, la eminencia media, la eminencia facial o eminencia teres, el relieve de las fibras acústicas y su continuación con el nervio cocleovestibular, y en el triángulo inferior, 3 formaciones: el ala blanca interna, por fuera de ella, el ala gris, y por último, el ala blanca externa. La represión del cuarto ventrículo con polimetacrilato de metilo nos demuestra el relieve producido por las estructuras. La forma romboidea descripta, el tallo del calamus y a ambos lados las estrías acústicas. El bulbo raquídeo se continúa por debajo con la médula espinal. Son sus cubiertas, desde afuera hacia adentro, la dura madre, con la vaina dural del nervio raquídeo y el detalle del plexo venoso intrarraquídeo. El espacio subaracnoideo, la continuación de la pía madre, con la formación de los ligamentos dentados. Debajo de la pía madre, la situación de las arterias espinales. Por último, la sección de la médula espinal con la sustancia gris y blanca y la emergencia de la raíz anterior del nervio raquídeo. La preparación medular en la vista anterior,
Con el detalle de las arterias vertebrales, corresponde al sector cervical, la dura madre y la médula espinal, con la repleción de las arterias espinales anteriores y el detalle lateral de las raíces nerviosas. La totalidad de la médula espinal se halla cubierta por la dura madre, aracnoides y pía madre de fuera hacia adentro. En esta preparación fetal, a nivel lumbar, situamos médula y dura madre, la constitución del ligamento dentado, la salida de los nervios raquídeos hasta formar la cola de caballo que se sitúa en el cono medular. Las cubiertas se continúan a nivel encefálico, constituyendo un estuche que encierra el sistema nervioso central. En la vista lateral apreciamos la hoz del cerebro. La señalamos desde detrás hacia adelante. Su inserción en la apófisis crista galli. Su relación con el quiasma óptico y la arteria cerebral media. Una lámina horizontal se continúa por detrás, constituyendo la tienda del cerebelo hasta el borde superior del peñasco del temporal. Retirando los huesos del cráneo, observamos la totalidad del casquete dural. A través del sector frontal, nos introducimos a este estuche. En la profundidad, descubrimos la hoz del cerebro. Por debajo, vemos el nacimiento de la tienda del cerebelo. Continuamos la observación en la cara lateral. En ella, las nervaduras producidas por la arteria meningia media, que se extienden en el sector parietal y occipital. Por último, la masa encefálica se halla cubierta por la pía madre. Esta delgada membrana está en íntima relación con los elementos vasculares que discurren por debajo de ella. El sistema de irrigación encefálico es aportado por dos elementos fundamentales: arterias vertebrales y arterias carótidas internas. Constituyen a nivel de la base del cerebro un circuito denominado polígono de Willis o polígono arterial. Intervienen en su formación, por un lado, el tronco basilar, a partir del cual se originan minúsculas ramas destinadas a la protuberancia, y por último, el origen de las arterias cerebelosas superiores. La bifurcación del tronco basilar da nacimiento a las arterias cerebrales posteriores, en amarillo. A través de vasos comunicantes, la cerebral posterior se anastomosa con la arteria cerebral media, en rojo, que se dirige a la cisura de Silvio. Por delante, en azul, la arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, que se anastomosa mediante una arteria comunicante anterior. De esta forma, se cierra un circuito, el polígono de Willis. Los elementos vasculares descriptos gobiernan territorios de irrigación precisos y definidos. El tronco basilar irriga tronco encefálico, vermis y hemisferio cerebeloso. La arteria cerebral posterior, amarillo, el sector temporal y occipital. La arteria cerebral media se dirige a irrigar el sector externo de los hemisferios. La arteria cerebral anterior, en azul, el sector orbitario y medial. En la observación lateral, situamos la cara externa del hemisferio derecho y emergiendo de la cisura de Silvio, las ramas originadas a partir de la arteria cerebral media, en rojo. Ubicamos de esta forma el territorio vascular correspondiente a este vaso. Accedemos a continuación a la cara medial del cerebro,
Situamos en azul el territorio vascular correspondiente a la arteria cerebral anterior, en circunvolución frontal interna, y los vasos que concluyen en el lóbulo paracentral y precunia. Retomamos a continuación la topografía cráneoencefálica. Resecamos la tienda del cerebelo. Descubrimos de esta manera ambos hemisferios cerebelosos y en el sector central el vérmice cerebeloso. Por delante ubicamos topográficamente el tronco basilar, el nacimiento de las arterias cerebelosas superiores, que se dirigen a ambos lados y originan ramas que se han de distribuir en los hemisferios y sector central. Corteza cerebral, macroscopía y localizaciones funcionales. Cortes de cerebro, vértico-transversos o de Jacob y horizontal o de Fleggy. Cerebro, tronco cerebral y médula. Configuración externa. Vascularización encefálica. La actividad muscular se autorregula por reflejos monosinápticos a nivel medular. Las fibras musculares, que son los efectores del reflejo, contienen receptores denominados usos neuromusculares. En ellos se describen un sector central ensanchado, dilatación nuclear, y dos extremos alargados, fibras musculares intrafusales. Cerca de la unión de los músculos con los tendones se hallan otros receptores, los usos neurotendinosos de Golgi. Al estiramiento leve de un músculo, las fibras intrafusales se elongan, generando un impulso que llega a la médula espinal por la raíz dorsal. Entra por el asta posterior y se dirige hacia la motoneurona alfa del asta anterior, vía final común. Los impulsos que van por las motoneuronas gamma contraen las fibras intrafusales. Desde el órgano tendinoso de Golgi, pasando por la raíz dorsal del nervio espinal, llega la información del estiramiento del tendón. A través de neuronas intercalares, este estímulo se extiende a distintos niveles segmentarios de la médula espinal, haciendo sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma. Además, los centros superiores cerebrales influyen sobre este arco reflejo. Analizaremos a continuación la sistematización a nivel de la médula espinal. En ella encontramos una columna central de sustancia gris, en la que podemos describir un sector anterior, las astas anteriores, en los niveles dorsales un sector medio, el asta intermedio lateral, y un sector posterior, el asta dorsal, un conducto central, el conducto del epéndimo. Por delante, el cordón anterior. Por fuera, el cordón lateral. Y por detrás, el cordón posterior. Coloquemos ahora la sustancia blanca que rodea a la columna gris central. Dirigiéndonos al cordón anterior, ubicamos el haz córtico-espinal directo o vía piramidal directa. Por fuera de él, el haz tectoespinal. Por fuera, el vestíbulo espinal. Por dentro de él, el espino talámico anterior o ventral. El retículo espinal medial y por fuera, el retículo espinal lateral. El haz espinotectal y el espino olivar. Hacia atrás, el espino cerebeloso directo y el espino talámico lateral. Por dentro, el rubro espinal. Por debajo, el espino olivar.
espino cerebeloso dorsal y por último el córtico espinal cruzado o lateral. Dirigiéndonos al cordón posterior hemos de hallar por dentro el haz de Gol o gracilis y por fuera el haz de Burdach o cuneatus. Abordamos a continuación el siguiente nivel. Corresponde pues al bulbo raquídeo a nivel mesoolivar. Por delante encontramos la pirámide vulvar constituida por la vía piramidal de la que emergen fibras para el nivel correspondiente. El surco preolivar, el núcleo correspondiente a la oliva inferior con su núcleo accesorio medial. Cercano al plano medio, el lemnisco medio interno. Detrás de la oliva inferior, ambos haces espinotalámicos y por fuera de ellos el espino cerebeloso directo. Por detrás, el espino cerebeloso dorsal, el haz y núcleo trigémino espinal y el núcleo vestibular medial y lateral. Hacia adelante, el núcleo ambiguo, el núcleo del fascículo solitario y el núcleo motor dorsal del vago. Por dentro, el núcleo del hipogloso mayor y el fascículo longitudinal medio. Estos elementos producen relieve en el piso del cuarto ventrículo. Vemos el origen real del hipogloso mayor y el origen real del nervio neumogástrico. Los núcleos constituyen columnas celulares que se extienden a lo largo del tronco encefálico. Estudiaremos su distribución topográfica. Situándonos en el piso del cuarto ventrículo, hemos diagramado la ubicación de los núcleos. Los analizaremos desde arriba hacia abajo. Una primer columna central con el núcleo pupilar. Debajo de él, el núcleo del tercer par. Por debajo, en igual situación, el cuarto par o patético. Por debajo, quinto par. Y siguiendo la columna, el sexto par por dentro, por fuera el séptimo, el núcleo lácrimo-muconasal, y por fuera y debajo, los núcleos salivares superior e inferior. Continuamos la columna correspondiente al nervio cardioneumogástrico. Por dentro de él, el décimo par. Y por dentro, el decimosegundo par al que acompañamos en su trayecto descendente, hasta ubicar el origen del decimoprimer par. Hacia afuera, las columnas sensitivas en azul, la correspondiente al décimo par, por fuera el núcleo del fascículo solitario y por último el trigémino espinal, al que seguimos hasta el núcleo sensitivo principal del trigémino y su tracto mesencefálico. Continuamos ahora con la protuberancia anular. La situamos. Por delante hallamos los dos gruesos paquetes de fibras correspondientes a la vía piramidal, que se hallan disgregados por la presencia de los núcleos pontinos. Por detrás, el lemnisco medio interno en situación horizontal, al que se le adosan el paquete de fibras que corresponden a los haces espinotalámicos. Por fuera, el espino cerebeloso ventral o directo. Por detrás, el haz y por dentro, núcleo trigémino espinal. El sistema de fibras espinocerebelosas dorsales y los núcleos vestibulares lateral y superior. El núcleo del séptimo par, por dentro el núcleo del sexto par y su relación con el piso del cuarto ventrículo, y por delante la central de la calota. El fascículo longitudinal dorsal y el fascículo longitudinal medial. Una formación característica, el cuerpo trapezoide con los núcleos del cuerpo trapezoide. Detallamos el origen real del séptimo par, su relación con el núcleo del sexto, formando la eminencia teres. Ascendemos ahora al nivel mesencefálico. Por delante, describimos el pie del lemnisco medio o interno. Siguiéndolo hacia afuera, hemos de encontrar el paquete de fibras de la vía piramidal. En rojo, las fibras que en definitiva constituyen el sistema córtico-espinal, y por detrás, las fibras córtico-nucleares. Por dentro, una formación típica de esta sección, la sustancia negra. Tomando esta como referencia, por detrás, el núcleo rojo. Sus fibras, al decusarse, constituyen la decusación tegmental de la calota, haz rubro espinal.
siendo la referencia ahora el núcleo rojo, por afuera de él, el lemnisco medio interno. Adosado el sistema de fibras espinotalámicas. Pasamos ahora por el sector del brazo del tubérculo cuadrigémino inferior. Hacia la línea media, la referencia, el acueducto de Silvio. Por detrás, los elementos correspondientes a los tubérculos cuadrigéminos superiores. Por delante del acueducto, hemos de ubicar el fascículo longitudinal medial y el núcleo de origen del motor ocular común por delante del acueducto de Silvio. Seguimos la emergencia del nervio motor ocular común. La mayor parte de las aferencias propioceptivas se han de integrar en la corteza cerebelosa. En ella encontramos las células de Purkinje, células estrelladas externas y las células de Golgi y granulares. Se distribuyen en 3 capas. Las células de Purkinje constituyen una capa, la capa de Purkinje. Las células estrelladas externas, la capa molecular. Y en la profundidad, las células de Golgi y granulares, la capa granular. Las aferencias de este sistema son conectadas con la corteza por las fibras horizontales de las células granulares. Los estímulos ingresan por 2 vías. La fibra musgosa, que al llegar al sector donde se ubican las células granulares y las células de Golgi, han de constituir un sistema perfectamente definido, el glomérulo cerebeloso. Y las fibras trepadoras, que se dirigen en forma directa y específica a la capa de Purkinje, conectándose con estas células. Llegamos ahora a la corteza cerebral, el máximo centro de integración de los fenómenos conscientes. Está constituida de la superficie a la profundidad por células horizontales, de izquierda a derecha, células estrelladas, fusiformes y piramidales, células piramidales y granulares de asociación, que se ubican en 2 capas de distinto nivel, y por último, células de Martinotti en la capa más profunda. Los estímulos aferentes llegan por 2 vías, aferencias específicas y aferencias de asociación. La estructura es dividida en 6 capas, de acuerdo al estudio laminar de la corteza. Las numeramos de superficie a profundidad. En la primera capa, la más superficial, hemos de encontrar a las células horizontales. Sus dendritas, soma y axón están específicamente situadas en este sector. La segunda capa es dada por fibras de asociación. En la tercera capa, el cuerpo de la neurona piramidal, el cuerpo de la neurona fusiforme y estrellada. La cuarta capa se caracteriza por las células piramidales de mediano tamaño, junto con células granulares de asociación. La quinta capa con las células piramidales de mayor tamaño y sus correspondientes granulares de asociación, y la sexta capa con las células de Martinotti, que también se ubican en la cuarta capa. La piel, extenso órgano de casi 2000 centímetros cuadrados, que nos pone en comunicación con el mundo exterior y nos protege, se halla constituida por 3 capas. Las describimos de superficie a profundidad. La epidermis, por debajo de ella, la dermis, y una tercera capa, la hipodermis. En ella, las glándulas sudoríparas, en la profundidad, el folículo piloso, en el que desemboca la glándula sebácea, y el resto constituido por tejido graso y conectivo. En este tejido se ubican elementos que actúan como transductores, los receptores. Distinguimos un primer grupo, los llamados corpúsculos táctiles o terminaciones de Batter-Pazzini, formados por un eje central con una fibra nerviosa en espiral. Captan las sensaciones táctiles por deformación. Un segundo grupo, constituido por los receptores de Krauss para el frío y Ruffini para el calor, receptores termoalgésicos, formados por tejido conectivo
y fibras nerviosas conglomeradas. Por último, describiremos, a nivel de la unión dermoepidérmica, las terminaciones nerviosas libres. Estos filetes llegan a las células epiteliales y transducen los estímulos dolorosos. Comenzamos el análisis de las vías sensitivas con el haz espinotalámico anterior que conduce la sensibilidad protopática. El ingreso del estímulo se produce por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio anexo a ella. Las fibras ingresan en el asta posterior y en su base ubican la segunda neurona de sinapsis. Se decusan en la comisura gris y blanca anterior y en el cordón lateral contralateral constituyen el haz, ascendiendo al bulbo, ubicándose detrás de la oliva inferior. A nivel protuberancial, se sitúan laterales al lemnisco medio interno, abordando los pedúnculos cerebrales en el lemnisco medio interno. Su trayecto se continúa hacia los ganglios de la base cerebral. En el tálamo, sitúan la tercera neurona de sinapsis en el núcleo ventroposterolateral y a través de cápsula interna y corona radiada, llegan a la corteza cerebral, área sensitiva primaria o 312 de Brodmann. A continuación, hemos de analizar el comportamiento del haz espinotalámico lateral. Conduce sensaciones termoalgésicas. Las fibras ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio anexo a él. Atraviesan la zona dorsolateral del Isauer y su segunda neurona la ubican en la base del asta dorsal. Se decusan y sitúan el haz en el cordón lateral. Asciende hasta el bulbo raquídeo, continúa por detrás de la oliva inferior y a nivel de la protuberancia laterales con respecto al lemnisco medio interno. Su trayecto hasta pedúnculos cerebrales, donde las hallaremos por detrás del lemnisco. Al llegar al tálamo, la tercera neurona es hallada en el núcleo ventroposterolateral y su destino, la corteza cerebral, en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Estas las ubicaremos en el sector posrolándico, constituyendo las áreas sensitivas primarias. Nuestra descripción continúa ahora con el estudio de la sensibilidad táctil epicrítica o discriminativa a través de los haces de Gold y Burdach. Los estímulos ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio correspondiente. Las fibras se dividen en dos grupos, ascendentes y descendentes. Las ascendentes se unen a fibras de niveles inferiores. A nivel vulvar inferior hallan dos núcleos, uno medial y otro lateral, núcleos de Gold o Gracilis y Burdach, donde ubican su segunda neurona. Se decusan, decusación sensitiva, y constituyen el lemnisco medio interno. A nivel protuberancial, el lemnisco se coloca lateral y continúa una rotación externa para completarla al llegar al nivel de pedúnculos cerebrales, por fuera del núcleo rojo. El grueso paquete de fibras asciende hasta el tálamo óptico, donde ubican su tercer neurona, núcleo ventroposterolateral. Y a través del brazo posterior de la cápsula interna, llegan a la corteza cerebral sensitiva primaria, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, con una distribución somatotópica de acuerdo al origen de los estímulos. La sensibilidad profunda e inconsciente o propioceptiva es estudiada a través del haz espinocerebeloso directo. Los estímulos de uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio. Al ingresar en la médula espinal, van en busca de la base del asta dorsal, núcleo de Clark, donde han de hallar su segunda neurona. A partir de ese punto, se dirigen a la zona periférica del cordón lateral ipsilateral. Situamos ambos cordones. Seguimos su ascenso a nivel vulvar. En ese punto, un conjunto de fibras del cordón posterior han de ir en busca de un núcleo accesorio, el núcleo cuneiforme accesorio que se halla a nivel bulbomedular. Las fibras se unen al paquete espinocerebeloso
y luego de constituir un grueso conglomerado, se dirigen por el pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza cerebelosa correspondiente al vermis ipsilateral. Completamos el estudio de la sensibilidad propioceptiva o profunda e inconsciente con el análisis del haz espinocerebeloso cruzado o anterior. Los estímulos